¿Qué tal? Buenas noches, estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda, la del Gambis, alias el Gabriel. Y como cada noche en un nuevo capítulo de esta tercera temporada, mi gran amigo Oscar Alegreñas, que nos va a decir quién es nuestro gran invitado, que está repitiendo otra vez porque mucha gente lo volvió a pedir. Así es, Gabriel, una noche más, un podcast más aquí en Tercera Frecuencia. Y pues antes que nada agradecerle a todos nuestros suscriptores que siempre se quedan en YouTube, le dan a la campanita y comparten el video, que nos pueden escuchar ya en Spotify y nos pueden ver en todas nuestras redes sociales como Tercera Frecuencia Podcast. Y exactamente, Gabriel, esta noche tenemos un gran invitado haciendo nuevamente una mancuerna aquí con nosotros, y la verdad es que nos quedamos medios picados la primera vez porque dijimos que íbamos a regresar con estas cosas, estas teorías conspirativas y algunos temas bastante interesantes desde la perspectiva también de la psicología. Y pues bueno, estamos aquí esta noche con nuestro gran invitado, Javier Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Oscar? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes. Dilatamos un poquito el regreso por algunas cuestiones personales que ahí me tuvieron un poquito ocupado, pero estamos aquí, ¿no? Dispuestos a Sí, claro, una buena plática sin café, pero ¿no? Vamos a dialogar. Y no, pues bueno, andamos, ¿no? Bueno, Javier, pues vamos comenzando con estas cosas que nos intrigan y que a mucha gente también les llama mucho la atención, porque ya cabe resaltar que veníamos hablando detrás de cámaras que muchas veces la gente siente esa necesidad de que haya algún tema conspirativo y que tengamos algo de qué charlar de repente en estas pláticas de familia, ¿no? O de amigos. Pero bueno, Javier, antes que nada y que empecemos con esto, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo puedes definir el hecho de que se hable de una teoría conspirativa, o desde tu perspectiva, qué crees que es lo que es? Bueno, es un tema complicado, ¿no? Implica una enorme cantidad de conceptos, de variables y toda la cosa, pero si tratamos de aterrizarlo un poquito, creo que vale la pena hacer una pequeña aclaración antes de cualquier otra cosa, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de teorías conspirativas tenemos que entender algo. Las conspiraciones existen, son un hecho. O sea, en política todo es conspiración. Sí. ¿No? Y si quieres ser político, si quieres llegar a los altos niveles de la política, tienes que asumir que hay una conspiración siempre alrededor de ti, ¿no? Por lo menos una. Entonces, las conspiraciones existen. Los gobiernos tienen intereses, los grupos parlamentarios tienen intereses, las personas dentro de sus círculos sociales tienen intereses. Claro. Entonces, esos intereses muchas veces están contrapuestos con la posibilidad de que alguien se entere, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un partido político y no quieres que el otro partido político se entere, pues tienes que conspirar, ¿no? Claro. Entonces, la conspiración es un hecho y es un hecho real, ¿no? Y eso es bien importante mencionarlo. Lo que llamamos teoría conspirativa, que de hecho les comentaba ahorita antes de entrar a cámaras, el nombre es fundamentalmente incorrecto. Porque de hecho una teoría conspirativa no es una teoría, es una hipótesis. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Es muy simple, ¿no? Una teoría es un conjunto de enunciados que explica un fenómeno. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, la teoría de la evolución, la evolución es un hecho y las teorías de la evolución tratan de explicar cómo funciona la evolución. El por qué. El por qué y el cómo, ¿no? Por ejemplo. Una hipótesis es lo que podríamos llamar un enunciado conjetural, un enunciado probablemente verdadero, que se establece como una posibilidad de explicación, pero que no se ha podido comprobar. Entonces, la diferencia entre una teoría y una hipótesis es muy simple. Una teoría es un conjunto de enunciados que explican un hecho, y una hipótesis es un enunciado que propone una explicación probable frente a un hecho que no se ha comprobado. Entonces, por eso decimos que no es correcto hablar de teorías de la conspiración, sino de hipótesis de la conspiración. Pero como ese es el término que normalmente se utiliza, pues lo podemos utilizar siempre y cuando las personas que nos escuchan pues entiendan que lo estamos usando por, ¿cómo se dice? Por convenio. Claro. Y no porque el término sea correcto, ¿no? Claro. Pero sí me parece que es importante que se entienda primero esta parte, ¿no? Ok. Sí. Y por ejemplo, ya ahorita que estamos entrando en esa situación, ¿tú cómo definirías, por ejemplo, el hecho de que se hablen de estos temas en particular como englobando? Pues es que al final de cuentas creo que no se engloba un todo. Pero cuando decimos, es esta teoría, como tú lo dices, es algo que trata de explicar. Y
creo yo que muchas teorías te tratan de decir qué fue lo que está, o qué es lo que está pasando, Ajá. pero siempre es como, yo lo veo más como siempre un presente o como un futuro, ¿no? Ajá. Como que es muy raro que una teoría te explique lo que realmente el pasado para que se haya llegado a ese punto. Ajá. No sé cómo lo veas tú. Mira, esa es una pregunta parece que es muy interesante y además es muy complicada, ¿no? Muy compleja. Porque efectivamente ninguna teoría explica al 100% absolutamente nada. De hecho, una de las cosas que más les insisto, bueno, yo soy maestro universitario, ¿no? Entonces, una de las cosas que más le insisto a mis alumnos es, la ciencia no busca la verdad. O sea, mucha gente tiene esta idea de que la ciencia busca la verdad. Claro. No. La ciencia lo que busca es probabilidades de ocurrencia. Okay. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, bueno, una religión pretende encontrar la verdad, ¿no? Claro. Si tú observas cualquier creencia religiosa, todas tienen una verdad que se ha mantenido intacta durante cientos o probablemente miles de años. En cambio, las ciencias lo que están haciendo es básicamente explorar el universo. Entiendas el universo como cualquier cosa que nos rodea, ¿no? Desde la mente humana, los átomos, la vida salvaje, lo que ustedes quieran. Explora un ámbito específico del universo y trata de encontrar la probabilidad de ocurrencia de un cierto fenómeno. Pongamos un ejemplo muy simple, ¿no? Un astrónomo te puede predecir un eclipse con un enorme rango de precisión. Claro. O sea, te dice, ¿sabes qué? Tal día, tal fecha, tal hora, en tal lugar del mundo se va a ver un eclipse que va a cubrir un tanto por ciento de la superficie y va a durar tanto. Y te das cuenta de que es exactito, ¿no? O sea, efectivamente, si te dicen que el eclipse va a pasar a las 11:34:25 o a las 11:34:25 empieza el eclipse, ¿no? Ahora, ¿esto significa que los científicos tienen la verdad? No. Significa que lo que están afirmando tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de equivocarse. Ajá, claro. ¿No? Un ejemplo de esto es la amniocentesis o la predicción del sexo de un niño cuando está en el útero materno, que, bueno, le atinan los médicos al 98% de los casos, pero la gente nomás se acuerda de los 2 casos en los que fallaron. ¿No? Entonces, no, es que los médicos nunca le atinan. A mí también me habían dicho y que... Sí. No, pero lo producen con un altísimo nivel de éxito. Claro. Solo que hay una probabilidad de falla. Y eso ocurre en todos los ámbitos de la investigación científica, ¿no? Entonces, la ciencia no busca la verdad. La ciencia busca explicaciones que tengan una alta probabilidad de ocurrencia. Entonces, ninguna teoría científica tiene la verdad absoluta, porque además tampoco la está buscando. Y eso es algo bien curioso. Y a mucha gente, sobre todo quienes no están como metidos en este mundo de la investigación científica, esto les resulta muy chocante. Porque dicen, bueno, es que primero los científicos dicen una cosa y luego dicen otra. Pues ya que se pongan de acuerdo. Pues no es que se pongan de acuerdo. Es que a veces los hechos te obligan a cambiar tu postura, ¿no? Entonces yo puedo decir, voy a decir una palabra ahí muy funable, ¿no? Pero cuando se iniciaron las primeras pruebas de inteligencia, los famosos test de IQ, ¿no? Originalmente se hicieron en Estados Unidos para determinar qué personas eran adecuadas para tener cierto rango en el ejército, ¿no? Lo que pasa es que estas primeras pruebas se hicieron considerando los parámetros culturales de individuos blancos del centro de Estados Unidos y que cuando se los aplicabas a personas de afrodescendientes, ¿no? Salían con un coeficiente intelectual bajo porque los referentes de las pruebas iniciales les eran desconocidos, ¿no? Es como si a cualquiera de nosotros le aplicaran una prueba de inteligencia diseñada para niños coreanos, pues todos vamos a salir con retraso mental, ¿no? Sí. Entonces, las primeras pruebas de inteligencia tenían ese sesgo y se han ido refinando cada vez más, de manera tal que lo que entendemos como inteligencia hoy no tiene nada que ver con lo que se entendía hace 80, 100 años. Sí, Entonces, todo progreso científico implica necesariamente que los hechos te hacen cambiar de opinión. Por eso luego la gente cree que los científicos no se ponen de acuerdo. Sí, que se ponen en contradicción unos con otros. Sí, pero no es eso. Es que sencillamente las teorías se tienen que ir modificando, ¿no? En virtud de los nuevos hallazgos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo,
Cuando comparamos las imágenes del telescopio Hubble con las imágenes del James Webb, que dices, oye, pues obviamente ahí hay algo que no habíamos podido ver antes. Exacto. Tenemos que ajustar la teoría, ¿no? Claro. Entonces, esa es una diferencia muy grande entre una teoría y una hipótesis, y por eso a la gente que no está metido en esto luego le parece que los científicos no se ponen de acuerdo. ¿No? ¿Tú qué opinas, Gabriel, al respecto? Fíjate que nos ha tocado, digamos, aquí en este programa, tocar algunos temas sobre los artistas, sobre si... A veces no lo hablamos tanto porque como que la gente se ofende porque a veces nos da miedo destruir nuestra verdad, ¿no? Por conocer otra. Pero yo creo que este programa es para esto, claro, para dar información a la gente. Y ahorita qué bueno que aquí el profesor hizo la definición de lo que puede ser una hipótesis y lo que es una teoría de conspiración, que está mal dicho, ¿verdad? Pues mira, no es que sea exactamente mal dicho, pero es impreciso. Ay, eso exacto, sí vale la pena decirlo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que vamos a entrar a esto, vamos a hablar un poquito de estas hipótesis, teorías. Lo vamos a seguir refiriendo como teorías, porque la verdad es que sí, luego los vamos a meter en problemas y ya ves, la gente no le da... Pero no, está bien, está bien ya. Aquí el punto es, vamos a entrar algo muy interesante y que siempre se ha dicho y que me gustaría que lo tocáramos como inicio, es el alunizaje, ¿no? El hecho de que hay demasiadas cosas que otra vez volvemos a lo mismo. Ponen en contradicción algunas cosas científicas, otras no, o algunos reportes dicho, y hasta el hecho de que hay unos metrajes por ahí ocultos que hubo como un apagón y que de repente no se supo nada. Sí. Y que cuando encuentran esas cintas se dan cuenta que era Armstrong. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Por ahí él reporta algo que vio y una situación así, pero luego viene la parte interesante donde dicen que todo fue creado. Que todos estos, este alunizaje y esta bandera que pusieron ahí Estados Unidos, pues no era, que estaban en un set de filmación. Sí. Y luego viene después Stanley Kubrick y nos dice, pues yo fui el que hice esto, ¿no? Entonces, me gustaría partir por ahí. ¿Es cierto que la luna fue un montaje de Estados Unidos para, digamos, ser como el país primermundista, como el más fuerte ante Rusia y ante algunos otros países? ¿O realmente sí llegamos, esa vez sí llegamos, y lo digo en generación del mundo, sí se llegó al alunizaje, sí se aterrizó, sí vimos la luna tal cual en la superficie? ¿Qué opinas al respecto? Usaste una palabra que es muy importante y creo que se tiene que plantear. Dices, es un montaje de los Estados Unidos. Depende de lo que quieras decir. Ok. Sí lo fue, pero eso no significa que no se haya llegado a la luna. Ok. ¿Por qué me refiero a que fue un montaje? Porque en un arrebato de inspiración, en un discurso, John F. Kennedy, que en ese momento era el presidente de los Estados Unidos, a principios de los 60, dijo en un discurso público que él estaba... No recuerdo si se comprometió o dijo que estaba seguro. Fue una de esas dos cosas, ¿no? O sea, no recuerdo si dijo lo prometo o estoy seguro. Pero bueno, habría que checar el video, ¿no? Pero él dijo así como que estaba seguro o se comprometía a que Estados Unidos iba a estar en la luna antes de la década de los 70. Okay. Entonces, a partir de que el presidente dice eso, lo dice en público, frente a todos los medios, en plena Guerra Fría, en plena carrera espacial, donde los rusos ya lo habían ganado todo. Todo. O sea, la primera sonda, el primer perro, el primer chimpancé, la primera mujer en el espacio, el primer satélite. Todo lo ganaron los rusos, menos la luna. Y la gente considera que Estados Unidos ganó la carrera espacial por haber puesto hombres en la luna. Entonces, me refiero, fue un montaje político. Es decir, en el momento en que John F. Kennedy pronuncia esas palabras, en ese momento todos los demás proyectos científicos estadounidenses pasaron a segundo plano para enviar todos los recursos económicos posibles a la llegada de un ser humano a la luna, ¿no? Claro. Entonces, no soy de ninguna manera experto en estas cuestiones, pero tengo entendido que el viaje a la luna, o los viajes a la luna, porque no fue uno solo, fueron varios, realmente no generaron muchas cosas en el ámbito científico. O sea, se trajeron algunos kilos de piedras, se pudieron analizar. ¿Estamos hablando del Apolo 11?
El Apolo 11 fue el primero que llevó a seres humanos a la Luna. Que, bueno, también ahí hay un error común. No fue el Apolo 11, fue el módulo de aterrizaje que se desprendió del Apolo 11, ¿no? Exacto. O sea, eso es lo que comentamos, ¿no? A veces hay como imprecisiones que se van acumulando y luego parecen que son contradicciones. Pero no, son simples imprecisiones. De hecho, la cuestión de la llegada a la Luna, como les decía, tuvo un impacto más político que científico. Eso sí hay que decirlo, ¿no? Totalmente. Ahora, los rusos, que en aquella época eran soviéticos, ¿no? Sí. O sea, eran acérrimos rivales políticos, económicos y tecnológicos de los Estados Unidos. Eran los famosos dos grandes bloques económicos e ideológicos. Cosa que yo creo que no ha cambiado, ¿verdad? No ha cambiado mucho, pero bueno, tiene sus peculiaridades, ¿no? Claro. De hecho, mira, un pequeño paréntesis. De ahí viene la expresión tercer mundo, ¿no? O sea, el primer mundo era el capitalismo estadounidense, el segundo mundo era el socialismo soviético y el tercer mundo éramos los países emergentes que no estábamos definidos ideológicamente. O sea, tercer mundo no significa pobre, ¿no? Bueno, originalmente significaba otra cosa, ¿no? Bueno, los rusos, que en ese momento eran acérrimos rivales políticos, siguieron con absoluta atención todos los movimientos de las naves Apolo. Y los rusos en su momento confirmaron que efectivamente los estadounidenses llegaron a la Luna. O sea, ellos llevaron seguimiento físico, visual, matemático y todas esas cosas que los mortales no entendemos. ¿No? Y efectivamente confirmaron y han vuelto a confirmar que efectivamente Estados Unidos llegó a la Luna no una, sino al menos 3 veces. Al menos, ¿no? Y otras misiones posteriores... Estas misiones indias, chinas, que si bien no han llevado a un hombre no han descendido, pero sí... pero han orbitado la Luna, confirman que efectivamente ahí están los restos de los alunizajes. Entonces, si tú me preguntas, ¿fue un montaje? Yo te diría sí, pero no fue un montaje científico, fue un montaje político. O sea, tuvo esa peculiaridad. O sea, tuvo una cuestión más política que propiamente científica. Ahora, lo que pasa es que... ¿Hace cuánto fue eso, no? 50 y pico de años. Entonces, mucha gente que no lo vivió, como no conoce, digamos, el modo en cómo fueron avanzando valga la redundancia, ¿no? Los avances técnicos y científicos, pues, se dicen a sí mismos, pues, no es posible, no había la tecnología, ¿no? Y luego se hacen preguntas, ¿y por qué no han vuelto? Etcétera. La respuesta es muy simple, ¿no? Digo, supongamos que yo el año pasado fui a París. No lo fui, pero supongamos, ¿no? Y me dicen, oye, ¿tú fuiste a París? Sí, claro. ¿Y por qué no has vuelto? Pues ¿a qué, no? O sea, claro. O sea, la gente normalmente no reflexiona sobre lo hostil que es el universo con el ser humano. Claro. O sea, nosotros pensamos, por ejemplo, que si reflexionas de manera favorable sobre el mundo vas a traer cosas buenas. Pero la naturaleza tiene millones de formas de matarte. Pues sí, simplemente aquí en la Tierra, ¿no? Simplemente aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, probablemente esas personas que no tengan como una idea de lo hostil que es el espacio exterior, lleguen a pensar que sea como... lo más normal como posible. Lo más normal del mundo salir del planeta, ¿no? Como para que si alguien por ahí, algún gobierno o alguna empresa tiene ganas de ir a la Luna, pues mañana sale, ¿no? O sea, pues no funciona así. Claro. Digo, por ejemplo, aquí en Guadalajara estamos a 1,600 metros sobre el nivel del mar y cuando uno va a Toluca, que está, digamos, a 3,000, ya te estás ahogando por falta de aire. Imagínate lo que implica salir del planeta, ¿no? Claro. Entonces, hay muchísimas formas en que todo puede salir mal. Sí, por eso cuando me dicen, bueno, ¿y por qué la gente no ha vuelto? ¿Por qué el ser humano no ha vuelto a la Luna? Pues no hay a qué. O sea, no hay necesidad de arriesgar vidas humanas por algo que tuvo más fines políticos que científicos. Y actualmente se pueden hacer esos viajes con sondas robot, con cosas que no ponen en riesgo a seres humanos. Otro tipo de cosas. Pero sí, o sea, en cierto sentido podríamos decir que en cierto sentido sí fue un montaje, pero más de carácter político. Y no de manera, por ejemplo, cinematográfica, como lo llegó a decir Kubrick y todo esto, ¿no? Mira, hay un detalle fino que muchas personas no consideran. El alunizaje fue en 1969. Sí. En 1968... Kubrick presenta su película más famosa, que es 2001, Odisea del Espacio. Así es. ¿No?
si uno pone... Hay una escena, hay un conjunto de escenas de la película donde supuestamente hay hombres en la luna. Ajá. Si nosotros vemos la estética lunar de Kubrick, no tiene nada que ver con la estética lunar del alunizaje. Claro. O sea, si tú ves en la película, la luna de Kubrick está llena de valles, montañas, cuevas. Ah, sí, ¿no? claro. Con una gravedad semejante a la de la Tierra, porque los astronautas van caminando normales. Uh-huh. Y uno se pregunta, bueno, Kubrick, ¿qué le pasó? Que en un año cambió completamente su visión estética de la luna, ¿no? Uh-huh. O sea, tú ves las fotos, las imágenes y los videos del alunizaje, o de los alunizajes. La luna es una planicie, sí. ¿no? Sí. No tiene valles, desértica. Los astronautas se mueven con la dificultad de una gravedad 6 veces menor. Uh-huh. Entonces, ese detalle fino, que muy poca gente ha notado, ¿no? O muy poca gente ha... Lo ve, ¿no? Lo nota. O sea, lo notas. Dices, bueno, ¿qué pasó con Kubrick? ¿No? ¿Cómo cambió su visión estética de la luna en solamente un año? ¿Y ahora lo cambió o se lo cambiaron? Bueno, es que también podría sonar de alguna forma lógico, ¿no? Porque imagínate, digámoslo así, si lo hizo y vuelve a presentar la luna de la película, pues van a decir que un poco era igual. Entonces sí tenía que cambiar, ¿no? Es lo que digo, claro. O sea, pudo haber cambiado, ¿no? Pues mira, pudo haber cambiado, pero también, como te decía, esos otros detalles, ¿no? De que los soviéticos lo confirmaron. Claro. O sea, lo que los soviéticos querían era ver fracasar a su enemigo político, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno entiende, ¿no? Lo que implica, pues, todas estas ideas de que pudo haber sido un montaje. O sea, uno lo entiende. Porque, pues sí, o sea, hay como muchos detalles que no funcionan en la Tierra. Y este es un detalle muy curioso. Las personas aquí estamos muy habituados a la física terrestre. O sea, nosotros arrojamos un objeto y lo vemos caer, claro, ¿no? Y nuestra intuición se mueve bajo la física terrestre. Entonces, cuando vemos esas imágenes que rompen con nuestra intuición, nuestra explicación más simple tiende a ser que son imágenes falsificadas. Y no nos ponemos a preguntarnos nosotros que muy probablemente no respondan a la intuición que nosotros hemos desarrollado tantos años. Claro. Entonces, tanto como tiene sentido el cambio, como tiene sentido la idea de que tal vez nada más no lo estamos entendiendo. Que como ellos lo ven desde una percepción diferente. Porque es igual como cuando toman las fotos que hacen estos telescopios y ya sabes que las tienen que unir todas para hacer una sola imagen. Para una sola imagen. Las maquillan bastantes. Entonces yo creo que ya tenemos una idea nosotros planteada de cómo creemos que es la luna, pero en realidad no puede ser así. Pero, por ejemplo, ahorita que tú estabas platicando, Gabriel, y que me gustaría que platicaras esto, porque estuvo muy interesante ahorita antes de entrar, el hecho de este tratado que supuestamente se hizo, donde nos prohibían al ser humano volver a la luna, Gabriel. ¿Qué es lo que nos estabas platicando? Bueno, es que, por ejemplo, ahorita que aquí el profesor estaba comentando esta carrera de Estados Unidos con la Unión Soviética, hay algunos, digamos, algunos videos y cosas así. No sé si tengan toda la veracidad, pero hablan de que Rusia llegó primero. Entonces, en esa carrera, digámoslo así, obviamente, como dice el profe, querían ver fracasar a Estados Unidos, pero también vieron que llegó. Ya después también India, China, mandaron sus ondas y todo. Pero aquí hay algo bastante, digamos, peculiar en el sentido de que, por ejemplo, está esta historia de Ingo Swann, donde la CIA lo contrata para diferentes proyectos de un interés bastante grande. ¿Por qué? Porque dicen que a partir de que llegó Estados Unidos a la luna, pues ya no regresaron, como lo comentaba, pero lo que dicen en realidad, esos minutos que dicen que se perdieron, fue cuando se encontraron con estos seres. Exacto. Y no en forma del diálogo como nosotros lo conocemos, sino por, digamos, telepatía o por la mente. Les dicen que se tienen que ir y no tienen que volver a regresar. Entonces, se cuenta que Ingo Swann tenía como esta vista remota y le dan las coordenadas para ir a la cara oculta de la luna. Cuando él llega por medio de la mente, él empieza a escribir todo lo que hay y él dice que hay estructuras, él dice que hay una especie de hangar. De hecho, cuando llega,
le dice la persona, ¿qué es lo que estás viendo? No, pues veo estructuras, veo esto, veo un hangar, hay una puerta, y le dicen, entra en la puerta. Ingo Swann entra a la puerta y se encuentra a 2 seres grises platicando, porque él les entiende que está platicando y logra entender lo que más o menos están balbuceando. Pero él se asusta porque estos 2 hombres voltean como que si lo hayan descubierto, y él se asusta y dice, creo que ya me vieron. Y lo que hace es regresar otra vez digamos, aquí a la Tierra, y él empieza a platicar otra vez a detalle todo lo que vio. Pero aquí la situación es de que se dice que durante ese tiempo de la primera vez que quisieron el alunizaje, les prohibieron regresar y les dieron un determinado tiempo que se venció por el año del 21-22. Por eso lo que fue China mandó sus ondas, lo que fue India también. Pero porque habían hecho cosas que no estaban bien, y las personas o los seres que están allá estaban totalmente enojados. Pero sobre todo habían dicho, o se cuenta, que podría empezar una guerra, pues, no sé si lo puedo decir galáctica o algo, pero sí querían, espacial. Sí. De hecho, Estados Unidos tiene... Sí, tiene su, como su policía espacial, ¿no? Como policía espacial. Entonces, no creas que lo hicieron nomás porque sí. Ay, sí, la vamos a hacer a ver quién viene. Ahora, ya no aventaron la bronca a cosas del espacio. Ya sabes que ya aventaron la bronca que todos los seres... Ahorita vamos a llegar en ese tema de que ya no es arriba, es abajo. También, ¿no recuerdas que también se trajeron una nave que estaba fosilizada en la luna? Creo que fueron los japoneses o los chinos. Hijo. Que se llama... Creo que este personaje se llama Arita. Y la fueron y la rescataron. Uno de los Apolos, nomás la verdad no recuerdo en cuál. Pero fueron, y de hecho hay como... Ya es que les ponen como un parche de la misión. Y lo que fueron a hacer... Sí, creo que los Estados Unidos fueron y se trajeron esa nave con inteligencia, y creo que es la que tienen modificada. No sé si sea realmente un fake, pero sí se habla bastante de esto. Digo... la luna... Bueno, está muy más cerquita si sabemos más de Marte. Está raro, ¿no? También. ¿Tú qué opinas al respecto de esta historia? No sé. No, fíjate que no la conocía, ¿eh? Pero hay un cuento. No recuerdo si el autor fue Johannes Kepler, un astrónomo. Aquí sí me puedo equivocar porque realmente no tengo la referencia acá. Donde hablaba precisamente de eso, de un viaje que él hizo en sueños a la luna en un barco, un velero que podía capturar los vientos espaciales. Y llegaba a la luna, pero a una región específica que se llamaba Levania, ¿no? Dentro de la luna. Entonces, que podía platicar con las criaturas de la luna y toda la cosa. Pero es un cuento, ¿no? O sea, sí, claro. es un cuento que hizo... repito, no sé si fue Kepler, ¿no? Que era un astrónomo. Entonces, todas estas historias, todas estas mitologías, todas estas hipótesis son algo que ha ocurrido desde hace muchos años. O sea, no dudo que, por ejemplo, Ingo Swann dices que se llama este tipo, ¿no? No dudo que a lo mejor él haya tenido algún tipo de contacto o que sea con estas historias previas, ¿no? Porque la luna, obviamente... está como en el imaginario colectivo de todas las civilizaciones. Claro. Y seguramente ha habido todas estas historias de este tipo en todos lados, ¿no? Entonces, digo, sin conocer esta historia... Sí, es que es algo bastante extenso. Yo la pensaría como una mitología interesante, ¿no? Y que demuestra mucho la fascinación que tenemos con la luna y lo desconocido. Claro. Porque, como decíamos... no deja de ser, pues, al final de cuentas, una hipótesis, ¿no? Sí, exactamente. Y aunque sea una hipótesis, puede resultar fascinante mientras... son interesantes. Sí, o sea, pero mientras no esté respaldada por hechos, queda como hipótesis. Y eso es justamente el sentido de lo que comentaba al principio, ¿no? Y de hecho yo comentaba que es ese documento de Ingo Swann es desclasificado de la CIA, y nomás la verdad porque no
recuerdo, pero sí hay una liga donde tú lo puedes ir a ver y todo. ¿Ah, sí? Sí. Estaría chido, pues habría interesante verlo, que ¿no? buscarlo, Interesante. ¿no? Sí. Como para verlo y poder debatir eso, porque sí es interesante. O sea, sí es muy interesante, y la fascinación que, como dices, de todo el mundo hacia la luna y lo desconocido es lo que te lleva a crear este tipo de historias, ¿no? Sí. Pero ahora vámonos más abajo. Vámonos ahora llegando a la Tierra, no salgamos ahora al espacio. Ajá. Y pensemos que, ¿qué pasa, Javier, tu punto de vista acerca de todos estos gobiernos? Bueno, no todos estos, sino más bien el gobierno de Estados Unidos, donde ahora desclasifica y empieza a decirnos que todo lo que pensábamos y lo que sabíamos, entre comillas, de lo que era el espacio y los extraterrestres y los viajes, ahora resulta que no vienen del espacio, que ahora están con nosotros, pero en el agua. Ahora están abajo, en el mar, que tienen bases ahí y que de ahí salían estos seres. Ajá. Y era como se movían en la Tierra. Sí. ¿Cómo podemos nosotros ahora decir, puta, yo siempre volteaba para arriba para ver si veía algo y siempre estuvo abajo de Pobre mí, de ¿no? Maussan, iba a los tacos y así. Sí. Sí. O sea, todos arriba, mirábamos hacia arriba y ahora resulta que nos cambian la mirada y tenemos que ver hacia el mar. Obviamente, volvemos a lo mismo. Un lugar súper desconocido. 5% nada más se conoce. Y las profundidades generan, pues, obviamente, unas presiones inimaginables. Y, pues, obviamente, es muy inexplorable. Pero, ¿qué opinas ahora que cambiamos la mirada del cielo al mar? Me acordé de la película de Titanes del Pacífico. Sí, claro. O sea, todo lo que es el privado negativo, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, fíjate que no sé exactamente cómo podría funcionar eso. Otra vez, ¿no? Una hipótesis es una hipótesis mientras no esté respaldada por hechos, ¿no? Y antes de plantearnos esta posibilidad como verdadera, tendríamos que mirar algo muy interesante, ¿no? Los hechos nos dicen cosas muy curiosas. Los seres terrestres que sabemos que viven en las profundidades, de hecho, son muy chiquititos. Ajá, precisamente porque por la enorme presión que deben soportar, tienen que ejercer una presión igual hacia afuera, ¿no? Entonces, los seres que viven en las profundidades, los que conocemos, ¿no? Crustáceos, peces abisales, todo eso, son muy chiquitos. Otra vez, muchas veces menospreciamos la capacidad de la naturaleza para matarnos. Y no nomás a nosotros, sino a cualquier ser vivo, ¿no? Tener algún tipo de base en las profundidades del océano requiere un esfuerzo tecnológico muy grande, gigantesco, muy grande, claro. Muy probablemente lejano a la viabilidad económica, porque este es un detalle que luego mucha gente no considera, ¿no? O sea, ¿de dónde saca el dinero para crear este tipo de... ¿Presupuesto negro? Bueno, o sea... El que no se reporta, digo... Digo, no, pero a lo que me refiero es que ese tipo de flujos económicos es... Pues es inmenso, ¿no? Es inmenso, ¿no? Sí, claro. Y por supuesto que otra vez existe dicha posibilidad, ¿no? Lo que sí me parece es que conforme hemos ido descartando la presencia extraterrestre en los cielos, ¿sí? O sea, conforme nos hemos ido, digamos, dado cuenta de que los ovnis de hace 40 años, 50 años, pues no eran ovnis. Bueno, ovnis en el sentido clásico, ¿no? Porque ovni significa literalmente objeto no identificado. O sea, que no eran naves extraterrestres. Estamos como constantemente volteando la mirada a otros lugares que nos parecen misteriosos, como el fondo del océano, ¿no? En las últimas semanas, en Estados Unidos, concretamente en la parte noreste, ha habido una enorme cantidad de avistamientos de luces cercanos de los aeropuertos de las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey, que la gente reporta que están saliendo del mar, ¿no? En realidad son drones, ¿no? Pero las personas los ven y al no conocer su origen tienden a asociarlos a orígenes desconocidos. Claro. Neil deGrasse Tyson, este astrónomo que era el anfitrión de la serie Cosmos, ¿no? hizo una observación muy chistosa, ¿no? Y me gustaría como compartírsela. Claro. Él dice, o sea, él en público, o sea, en sus programas de televisión y todo, dice que él es un
ferviente creyente de la posibilidad de vida extraterrestre y que además sería probablemente una de las personas que más celebrarían, ¿no? El encuentro con alguna civilización desconocida fuera de este planeta. Pero dice algo que me parece que es muy puntual, ¿no? Dice, este asunto de los avistamientos en Nueva York me preocupa mucho, no por la posibilidad de que sean extraterrestres. Me preocupa mucho que el Departamento de Seguridad Nacional no sepa de dónde salieron. Sí. Al caballo de espadas, ¿no? O sea, todos los estamos viendo, pero que ni los departamentos de seguridad de la que se supone es la nación militar y tecnológicamente más avanzada del mundo no sepan de dónde salieron, eso debería preocuparnos más que si son o no son extraterrestres. Claro. ¿No? También hay otra pregunta, o sea, también del mismo contexto que es... Ya lo habían dicho uno de los científicos también de los pesadones. ¿Qué caso tendría que otra raza inteligente volteara a vernos y sería bastante peligroso? Nos podrían exterminar en un 2x3. O sea, que es como que si tú quisieras interactuar, así lo ponía, como con una hormiga, pues no me vas a entender, no vas a ver si quieres aprender a hacer lo que yo... sé, ahorita no la puedo poner a que use el internet o cualquier cosa. Entonces, esta persona decía que no tenía caso que hiciéramos algún tipo de contacto. Aunque hay historias donde ya se ha hablado hasta de un libro secreto. ¿Te acuerdas, Oscar? El libro amarillo. Que fue entregado ahí al gobierno de los Estados Unidos, que tiene que era una especie de internet galáctico, se podría decir, pero al final de cuentas el hombre se convirtió en hombre y quiso desarmarlo y quiso ver cómo funcionaba y al final de cuentas pues lo echó a perder. Pero si es verdad lo que dices, digo, Estados Unidos es el que siempre nunca pierde. No, claro. Y no saber de dónde salen digamos, estos objetos voladores, que incluso aquí en México, no sé si recuerdan que en algún tiempo uno rozó como en un cerro y se estrelló y vinieron y lo recogieron, pero en fa. No, digo, historias... Creo que fue en Puebla, por ahí. Creo que sí fue. Porque digo, ahí. historias de esto... Atlixco. Ándale. En Atlixco, Puebla. Hay muchas, pero otra cosa que es muy interesante que dijo Javier es el hecho de que no nos ponemos a ver el hecho de lo hostil que son los lugares como la Tierra. Y por ahí dijo alguien una vez, uno de estos, pues no es científico, pero es como... Bueno, estudia muchas cosas acerca de la mente, el humano y todo este tipo de situaciones. No recuerdo ahorita su nombre, pero él dijo que por qué los seres, si fueran seres extraterrestres que vinieran a la Tierra para tratar de colonizarnos, ¿por qué lo harían en un planeta tan tóxico? En un planeta donde naces para morir. Porque la principal causa es el oxígeno. El oxígeno, a pesar de que nos mantiene vivo, al mismo tiempo, ¿qué hace? Pues oxida y genera problemas. Entonces vamos adaptándonos a un ambiente hostil donde vamos a llegar a un punto donde vamos a morir por muerte celular. Entonces decía, ¿por qué quieren un lugar donde tienen este tipo de ambiente, no? Sí. Y es lógico y bueno, no es tan así como que te pones a pensar y dices, sí, tienes razón, pero es parte de lo que también creo que el ser humano es como el decir el por qué. ¿Por qué tiene que ser aquí? ¿Por qué vienen? ¿Por qué tratan de agarrar nuestras, como dicen, ¿no? Que quieren nuestros recursos, pero ¿qué tipo de recursos quieren? ¿No? Entonces, yo pregunto, ¿tú crees, en todo caso, que realmente necesiten venir estos seres, si existieran, a llevarse nuestros recursos? Depende de qué tanto valga la pena venir hasta acá por recursos. Ok. Esto es interesante, mira, se han descubierto, por ejemplo, asteroides, que luego nos enteramos que están conformados de oro, platino, ¿no? Y decimos, es que si los pudiéramos traer a la Tierra, podríamos repartirle, no sé, 200 millones en dólares en oro a cada habitante del planeta, ¿no? Bueno, pues sí, a lo mejor, pero en un lugar donde todos son millonarios realmente nadie lo es, ¿no? Claro. Y segundo, ¿qué tan viable es hacer un viaje para extraer recursos de quién sabe cuántos millones de kilómetros, ¿no? Obviamente no podemos suponer que estos hipotéticos seres extraterrestres tengan el mismo sentido económico que nosotros, ¿no? Nosotros intercambiamos recursos, lo hacemos mediante papel moneda, divisas, etcétera. Pero el gran problema económico no es el dinero, es la energía. Eso es lo que mucha gente luego también pierde de vista, ¿no?
El papel moneda es un simple medio de intercambio. O sea, mi billete de 50 pesos es una unidad que simplemente demuestra un intercambio simbólico. Pero lo que realmente implica el intercambio económico es el intercambio energético. Y eso es algo que mucha gente luego tampoco conoce, ¿no? ¿Vale la pena invertir semejante cantidad energética en viajar millones de kilómetros por recursos en un planeta lejano? Eso, por supuesto, desde la lógica humana... Pensando en términos de cierta lógica humana, podría funcionar. Digo, no sé. Es que el problema es que ya en estas situaciones la imaginación se puede disparar, ¿no? Y uno tiene que ponerle un cierto orden, porque si no terminamos... Es que yo le divagando. Yo le podría decir, bueno, es que a lo mejor no viajan tanto, puerta interdimensional y llegan aquí, ¿no? Bueno, ya sé hablar de otro cantar, tema. ¿no? Ya sería hablar de otra posibilidad, ¿no? Humanamente, pues sería lo correcto. O sea, la distancia, ¿no? ¿O tú crees que el recurso que ellos buscan somos nosotros? Ahí sí no tengo. Ahí sí no sé para qué les serviríamos nosotros, ¿no? Sí, ¿no? Fíjate que no lo sé. En la película de Hombres de Negro, la primera, ¿no? Cuando la cucaracha gigante está secuestrando a la doctora, no me acuerdo su nombre, la actriz era Linda Fiorentino. Ajá, sí. Ella lo quiere convencer de que no la secuestre diciéndole que es una reina, ¿no? Que en su planeta, en mi planeta todos me respetan. Habrá una guerra. Y el tipo dice, guerra, perfecto, ¿no? O sea, somos 200 millones de habitantes. Son muchas bocas que alimentar. Claro. Entonces, ¿quién sabe si hipotéticamente nosotros tuviéramos algún tipo de interés para una hipotética civilización extraterrestre? Pero mira, aquí en este sentido me gustaría como poner un pequeño límite. Como te digo, ¿no? En estos temas la imaginación se dispara y claro. hay que ponerle como un cierto límite a esto, ¿no? No porque yo no quiera. Pero si no, vamos a terminar hablando de cosas muy raras, ¿no? Sí. No sé si conocen la hipótesis del gran filtro. No sé si lo hemos escuchado. No. Si ¿quieres contarla? Sí. ¿Te suena? Sí, más o menos me imagino por dónde va. Más o menos te imaginas. Bueno, mira, tenemos conocimiento de que el universo tiene una extensión inimaginable en términos prácticos para los seres humanos. Podemos decirlo en términos teóricos, pero en términos de imaginación o sea, de visualizarlo es extremadamente complejo, ¿no? La hipótesis del gran filtro hace una pregunta muy simple. Habiendo tantos millones y millones y millones de estrellas con hipotéticos millones y millones y millones de planetas, decimos por pura probabilidad en alguno tiene que haber vida, ¿no? Sí, claro. Decimos por pura probabilidad, pero cuando analizamos las variables nos damos cuenta de que realmente no es tan fácil, ¿sí? La hipótesis del gran filtro parte de una observación. Hay literalmente millones y millones de lugares donde puede surgir la vida y sin embargo no hemos tenido, al menos que sepamos, contacto directo con alguna otra forma de vida. Ya no hablemos contacto físico, ¿no? Sino, por ejemplo, a través de ondas de radio, a través de algún otro medio remoto, etcétera. Entonces, esto significa significa varias cosas posibles, ¿no? La vida no es un fenómeno tan fácilmente realizable como creemos. O es fácilmente realizable y hay un punto en el cual se vuelve improbable. ¿Sí? Hay una serie de condiciones que para desarrollar la vida tal como la conocemos, ¿no? La existencia de aminoácidos, la existencia de la reproducción sexual, la existencia de la formación celular. Hay una serie de requisitos, ¿no? Claro. La hipótesis del gran filtro sostiene que al menos uno de esos requisitos debe ser improbable. ¿Sí? Lo cual puede ser una buena o una mala noticia para nosotros. El gran filtro se refiere a ese punto específico en el cual la vida general se va a extinguir. La vida de un ecosistema, ¿no? Un planeta, un mundo se va a extinguir. Ese sería el gran filtro. O sea, es un punto a través del cual la vida no pasa fácilmente. Entonces, nosotros los seres humanos ya nos encontramos en un punto en el cual hemos desarrollado una civilización tecnológicamente desarrollada. Claro. Si el gran filtro está antes de nosotros, que ya lo pasamos, ¿sí? Significa que la probabilidad de encontrar civilizaciones tecnológicamente desarrolladas disminuye mucho. Porque ya hemos pasado, digamos, un punto de improbabilidad de supervivencia. Claro.
Pero si el gran filtro se encuentra delante de nosotros, es decir, que todavía no lo hemos pasado, eso significa que muy probablemente tampoco tengamos la posibilidad de tener contacto extraterrestre porque vamos a tener antes la posibilidad de extinguirnos. Claro. Entonces, encontrar vida en Marte, por ejemplo, sería una muy mala noticia. Porque significaría que es muy probable que se den las condiciones de vida dentro de un sistema solar en dos mundos distintos. Por lo tanto, aumenta la probabilidad de que no hayamos pasado el gran filtro todavía. Exactamente. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, uno dice, hay una probabilidad enorme de que haya vida en otros planetas. Pero cuando consideramos las variables, se vuelve cuenta pequeño. de que no es tan fácil. Claro. ¿No? Y a veces por eso digo, la imaginación se desborda. ¿Sí? No, y mucho. Y mucho, ¿no? Entonces, te repito, yo estoy segurísimo, o sea, quiero estar seguro que hay alguna civilización extraterrestre ahí esperando para que la contactemos o para que nos contacten. Uh-huh. Pero racionalmente también entiendo que eso es poco probable que lo vean mis ojos, ¿no? Ajá, sí. Y quisiera, o sea, realmente quisiera que llegara a ocurrir, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas no tendrán ese mismo deseo de poder ver una civilización extraterrestre, pero no tienen esta visión que acabamos de mencionar, ¿no? De que al considerar todas las variables del universo, disminuyen las probabilidades de que eso sea posible, al menos en los términos de una vida humana. Claro. ¿No? Digo, estaría genial, ¿no? O sea, la verdad me encantaría. Estaría maravilloso, ¿no? Sería maravilloso. No solamente genial, pero fíjate cómo partimos de un punto y llegamos a otro donde las probabilidades, como aquí dice Javier, son menores a todas estas cosas que se cuentan, todas estas historias, todos estos relatos de lo que son la vida extraterrestre, la luna, pero pues también cambiando a otro tipo de teorías para darle refresh a la mente. Sí, claro. Vamos entrando a una muy divertida, que a mí en lo particular me gusta mucho, que es la teoría de la Tierra plana. La teoría de la Tierra plana, donde nos dicen que en realidad estamos, o lo que vemos nosotros como cielo, no es un cielo, que vemos que es un domo, el cual, digo, que es como una onda de gases o algo así, que es como si fuera una cúpula, y que nos dice que no podemos salir, nadie puede salir del domo, y que en realidad los continentes o lo que conocemos como Tierra es precisamente es como el escudo de las Naciones Unidas. El mapa. El mapa, que sería esta esfera, o bueno, este círculo, y en medio todos los continentes, de los cuales también viene muy relacionado con la Antártida. Ajá. Pero bueno, vamos entrando primero en las cuestiones de la Tierra plana. ¿Qué opinas al respecto en cuanto a que se teoriza que todo lo que sucede y el hecho de que se han hecho como... No digo como... porque son experimentos, la verdad es que no son nada científicamente comprobado. Ajá. O bueno, sí hay cosas científicamente comprobadas, pero pensando en estos que hacen los terraplanistas, ¿no? Sí. El hecho de decir que lo que nosotros tenemos o mirar el horizonte se pierde por nuestra capacidad visual. Y que si pones, por ejemplo, una cámara con un zoom extraordinario, puedes seguir viendo, por ejemplo, el barco, ¿no? Sí. Ese barco que parece que se va hacia abajo y de repente lo sigues viendo como en línea recta. Sí. Entonces, es ese tipo de cosas. ¿Por qué los aviones no van de punto A a punto B de manera lineal? ¿O por qué tienen que subir y luego bajar? ¿O por qué tienen que dar como el rodeo? Entonces, ¿qué opinas al respecto de la teoría de la Tierra plana? ¿Cuál es tu opinión? Mira, aquí sí voy a ser despiadado, ¿no? Okay. O sea, si me lo permiten. Está bien. Dale. Se puede atacar desde dos frentes esta cuestión de la Tierra plana, ¿no? La primera de ellas, que es la fácil, en el sentido de que desmentir la idea de una Tierra plana es relativamente sencillo, ¿no? O sea, incluso por observación. Pero requiere de un cierto nivel de pensamiento que no todo mundo está dispuesto a llegar. Claro. Y eso vamos a mencionarlo ahorita, ¿no? Y la segunda, que es un poco más difícil, ¿por qué la necesidad de la gente de creer en la Tierra plana? ¿Cuál es el motivo, no? ¿Cuál es el objetivo? Y te repito, aquí sí me voy a tomar la libertad de ser despiadado. Sé que el programa se presta para otro tipo de temas. Vale. Pero bueno, pues ya me invitaron. Pues ya, ¿no? Se aguantan. Sí, claro. No, al contrario. Creo que es muy divertida, ¿no? La teoría de la Tierra plana.
empezó todo esto como un juego y terminó, como todas las cosas, terminó saliéndose de control, ¿no? Porque en realidad nunca estuvo controlado. Esto también hay que decirlo. Yo he platicado con personas que son terraplanistas. Pero no son terraplanistas convencidos. Son como personas que entraron en dudas por lo que vieron en videos de internet y toda la cosa, ¿no? Y tienen esta idea, por supuesto, de que hay ahí una especie de conspiración gigantesca que oculta la verdadera forma de la Tierra. Bueno, todo eso. Lo que estas personas quieren creer realmente, bueno, al menos desde las observaciones que yo he hecho, ¿no? Y lo que he visto también en gente... bueno, lo que veo de Mr. Tartarian, ¿no? Ándale. Este señor que es una maravilla. Que ahorita hablamos del debate que tuvo con Javier Santaolalla. Ah, no, claro. Que fue una cosa... Fue una tragicomedia. No, fue brutal eso. Fue espantoso el asunto, ¿no? O sea, no... O sea, yo ni siquiera lo terminé de ver. O sea, fue una cosa muy, muy extraña. Bueno, ahorita lo comentamos, ¿no? La cuestión de la Tierra plana tiene que ver con una discrepancia que ya habíamos mencionado. La física intuitiva de los sujetos, muchas veces de las personas, entra en conflicto con la física matemática. ¿Sí? De hecho, la física que suelen utilizar las personas es la llamada física aristotélica. Aristóteles, este gran filósofo griego, desarrolló una idea de la física basada únicamente en la observación intuitiva. Entonces, él fue el primero que dijo que objetos de diferente peso caían a diferente velocidad. Pero nunca hizo el experimento correspondiente. ¿Por qué? Porque no era científico, era filósofo. Y la física aristotélica no se refutó. A nadie se le ocurrió refutarla por 1500 años. Exacto. O sea, Aristóteles vivió como 100 y pico de años antes de Cristo, no tengo las fechas. Y el primero que se le ocurrió refutar experimentalmente a Aristóteles fue a Galileo, 1500 años después. Entonces, la física aristotélica ha tenido una enorme influencia y la sigue teniendo porque es muy intuitiva. Si tú ves los libros de física de Aristóteles, no tienen una sola ecuación matemática. Claro. Son puras observaciones de la naturaleza, ¿no? Cuando nosotros vemos una física más cercana a nuestros tiempos, es una física profundamente matemática. Totalmente. Entonces, necesitas pasar de ese nivel de pensamiento intuitivo a un nivel de pensamiento abstracto matemático. Matemático, totalmente. Sí. Entonces, por ejemplo, los terraplanistas que han tratado de demostrar la forma plana de la Tierra terminan por demostrar que es esférica, ¿no? Eso ha ocurrido en un montón de ocasiones. De hecho, en un documental que está ahorita en Netflix, se llama Behind the Curve, algo así, detrás de la curva. O detrás de la curvatura. Hace un análisis bien interesante de estos grupos de terraplanistas y te das cuenta de que, salvo su creencia en el terraplanismo, son personas muy normales, ¿no? Conviven entre ellos, se enamoran entre ellos, tienen relaciones familiares y toda la cosa. Lo que los une es la idea de que ellos han como trascendido al engaño de la humanidad. Es decir, nosotros descubrimos algo que ni las mentes más brillantes han podido descubrir. ¿Cuál es el problema? Que todas las veces que han tratado de demostrar que la Tierra es plana, terminan demostrando que es redonda. Y esto es muy paradójico, porque no son personas tontas. Son muy inteligentes. Son tan inteligentes que pueden desarrollar experimentos válidos para demostrar la forma de la Tierra que funcionan tan bien que terminan demostrando que la Tierra es redonda. ¿No? Pero a pesar de eso, deciden ignorar esos resultados y le echan la culpa a factores externos, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno de ellos en este documental de Detrás de la Curvatura, que no me gusta para nada el título que le pusieron en español. En español se llama tan plano como el electroencefalograma. ¿Qué? Sí, fue una cosa... Sí, terrible. No, el título está espantoso. Sí. O sea... Porque no es nada más una burla, o sea, es una falta de respeto. Sí, total. Y además ya de entrada te está dando te está sesgando, ¿no? Sí, a que interpretes las cosas de cierta manera. Bueno, este tipo, no recuerdo cómo se llama, pero es como el Mr. Tartaria gringo, ¿no? O sea, como el santo gurú del terraplanismo estadounidense. Desarrolla un giroscopio
que le permite determinar efectivamente si el suelo que se encuentra en ese momento está, ¿cómo se dice? Estático, se está moviendo, se está girando. Lo encerraron dentro de una caja con plomo para protegerlo de la radiación y todo. Y cuando lo abrieron, se movió el giroscopio exactamente como esperaría que se moviera en una tierra esférica, una tierra rotatoria. Y entonces él dijo, no, ¿sabes qué? Debe ser un error en el instrumento. Corrigen el instrumento, lo vuelven a poner y vuelve a girar como giraría en una tienda. O sea, puso el experimento como unas 4 o 5 veces, planteando siempre una hipótesis, ¿cómo se llama? Una hipótesis ad hoc. O sea, como a propósito para arreglar eso. Y en todas las ocasiones ocurrió lo mismo. O sea, el tipo es tan listo que pudo desarrollar un instrumento que mide la rotación de la Tierra. Ajá, exacto. Pero él quiere creer que la Tierra es plana. O sea, si algo tienen particularmente los terraplanistas es esta idea, ¿no? De que han trascendido a la condición humana de la normalidad cognitiva, por así decirlo. Es decir, nosotros hemos llegado a un nivel de conocimiento y conciencia que está por encima del común de los mortales. No son tontos, son tercos. Eso sí. Porque eso es, o sea, terquedad y eso es un problema, ¿no? Terquedad e ignorancia es una combinación terrible. Ahora, como mencionas ahorita, Oscar, esta cuestión de la curvatura que se puede ver, ¿no? Uno de los argumentos más curiosos que he escuchado de los terraplanistas es que dicen, es que por más que subas, no ves la curvatura a lo ancho. Exacto. Y yo les digo, es que la curvatura no se ve a lo ancho, se ve hacia el frente, ¿no? O sea, sí, puedes conseguirte un telescopio, pero eventualmente el barco va a desaparecer. Va a desaparecer, claro. Va a desaparecer, ¿no? Entonces, esta cuestión del terraplanismo es muy curiosa porque tiene, me da la impresión, una serie de concepciones erróneas a partir de contrastar las observaciones de la realidad con la física intuitiva de Aristóteles y no con la física matemática actual. Claro. Porque, ahorita mencionaste esto, por ejemplo, de los mapas, ¿no? Todos estamos acostumbrados al mapa de Mercator, ¿no? Donde se ven el planisferio. Exactamente. ¿No? Pero cuando tú tomas una esfera y la despliegas en una superficie plana, entre más cerca se encuentre un objeto de la parte superior o inferior, más se deforma, ¿no? Claro. Entonces, por eso en los mapas de Mercator, los mapas planos que vemos todos en la primaria, Groenlandia parece casi del tamaño de África. Exacto. ¿no? Está súper deformada. La Antártida cubre toda la parte inferior del mapa. Cuando en realidad la Antártida es como 3 veces más grande que México. Más o menos, ¿no? Y Groenlandia es más o menos del mismo tamaño que Argentina. O sea, es una isla gigantesca, pero no tan grande como se ven los mapas, ¿no? Entonces, cuando tú proyectas una trayectoria de un avión en un mapa de Mercator, tú te preguntas, bueno, ¿por qué no va en línea recta? Exacto. ¿No? Sí. Pues no, porque no puede ir en línea recta porque el mapa de Mercator, al deformar la superficie curva, te obliga a que al trazar la trayectoria de un avión tengas que trazarlo como una curva forzosamente sobre el plano. Claro. Pero si tú ves, en Google Earth lo puedes hacer, ¿no? Si tú trazas una línea recta de España a México, por ejemplo, esa recta necesariamente pasa por Estados Unidos. Por la curvatura. España está más al norte que México. Entonces tú tienes... Pero en el mapa de Mercator... Exacto. En el mapa de Mercator parece que puedes trazar una línea recta de México a España sin tocar a Estados Unidos. Claro. Pero en una esfera no se puede. Entonces, me da la impresión de que el terraplanismo, aparte de toda esta cuestión de decir hemos trascendido el conocimiento, una cuestión ahí medio ególatra, ¿no? Claro. Tiene que ver en gran medida con esta dificultad de empatar la física matemática, que te exige un nivel de razonamiento un poquito más abstracto, con la intuición de la física que experimentamos de manera cotidiana, ¿no? Entonces, el terraplanismo, híjoles, como movimiento científico no tiene, me parece a mí, gran cosa de dónde agarrarle. Como movimiento social es muy interesante. Sí. Como movimiento social es muy, muy interesante. Y por ejemplo, entrando en el aspecto de la Antártida, ¿qué opinas acerca de que, por ejemplo, en el terraplanismo ellos dicen que todo lo que está alrededor y estos muros gigantes son de la Antártida? De la Antártida.
Mira, otra vez, aquí el problema, o uno de los grandes problemas, es la proyección que usamos en el mapa. Ajá. Justamente el mapa de Mercator coloca la Antártida abajo. En el Polo Sur. Pero si tú utilizas la proyección azimutal centrada en el Polo Norte, la Antártida rodea el globo. ¿Por qué? Porque como estás viendo el mundo desde arriba, bueno, desde el Polo Norte, tienes que expandir el Polo Sur de manera tal que cubre los bordes. Entonces, como la Antártida... Y otra vez, la gente muchas veces subestima la hostilidad de la naturaleza. Sí. Sí, o sea, la Antártida es 3 veces más grande que México. O sea, en superficie. Ajá. Digo, ¿cuánto te avientas en un vuelo de Tijuana a Cancún? ¿No? Son 3,000 kilómetros. Sí, claro que 3, bueno, como unas 3 horas, 4 horas. Son como 4 horas. 4 horas, sí. 4 horas son como 2,500 kilómetros, 2,600 kilómetros de Tijuana a Cancún. Entonces, imagínate lo que implica viajar de orilla a orilla de la Antártida, que es 3 veces más grande, y además con las condiciones climáticas antárticas, ¿no? O sea, no es que el ejército se esté prohibiendo ir. O sea, sí te prohíben ir, pero es por tu propia seguridad. De hecho, hay cruceros que salen de Ushuaia, esta ciudad que está al sur de Argentina, a la Antártida. O sea, cualquiera puede ir, ¿no? Bueno, cualquiera con el suficiente dinero puede ir, ¿no? Pero toda esta cuestión de que si en la Antártida hay bases y todo, tiene el mismo sentido del famoso lado oscuro de la luna. Como tampoco sabemos qué es, la imaginación se dispara. Vuela, ¿no? Totalmente. Vuela la imaginación. Ahora, no digo que debajo de los hielos de la Antártida no podamos encontrar cosas interesantes, ¿no? Sí, claro, exacto, porque totalmente. Es un macizo de 3,000 metros de hielo, quién sabe qué demonios hay ahí abajo, ¿no? Exacto. Pero, otra vez, ¿no? Si no nos ponemos ese límite, la imaginación se dispara, ¿no? Vuela. Y en conclusión, pues es esférico. El planeta es esférico por todas las condiciones que se ha demostrado, ¿no? Y como tú lo dices, las mismas personas terraplanistas terminan muchas veces haciendo cosas que nos hacen ver que pues sigue siendo esférica la Tierra. Es esférica. Y por eso te digo, es fácil refutar el terraplanismo en términos de la física. Lo difícil es entenderlo en términos de su función social. Ah, claro. O sea, ¿de qué les sirve a las personas ser terraplanistas, no? ¿Por qué prefieren creer en la Tierra plana? En lugar de, pues como de aceptar que sus propios experimentos les muestran la evidencia contraria, ¿no? Claro. O sea, eso es bastante interesante. Totalmente. Y en este documental de Detrás de la Curvatura, esta sí no recuerdo el nombre, a una mujer que también tiene su propio podcast sobre terraplanismo, le preguntan, bueno, oye, ¿tú crees en las pruebas de la NASA? No, pues no. En la Agencia Central Europea, ¿no? La Agencia Espacial Europea. No, tampoco, ¿no? Y le dice un montón de fuentes de información. Entonces, ¿en qué información crees? Dice, pues en la mía. En lo que yo puedo ver. Sí, ¿no? Claro. O sea, y ahí te das cuenta del nivel de egocentrismo que pueden tener ciertas personas con relación a este tipo de temas, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí vale mucho la pena estudiarlo como fenómeno social. Es algo bien interesante, ¿no? La verdad muy interesante, pero me gustaría que tocáramos como tema final, porque es algo bastante interesante también. Y por ahí nos decía Javier que le gustaría platicarlo. El MK Ultra. Es una maravilla. Esta situación que hay que decir que fue real, hay que decir que es algo que se hizo y que pues también se transgiversa, ¿no? De hasta ciertos puntos, y por ahí se mezclan a la actualidad, que ya no es como el MK Ultra directo, sino que ahora le llaman Monarca. El Monarca, pero que tiene que ver como los mismos principios. Pero me gustaría, desde tu punto de vista, ¿Cómo percibes tú este tipo de movimiento, este tipo de proyecto, experimento? Porque al final de cuentas fue un experimento. Sí. ¿Y cómo lo ves en la actualidad? Hay un pequeño detalle que tenemos que aclarar primero, ¿no? Hay una como alegoría, metáfora, como le queramos llamar, que le llamamos, en psicología le llamamos la teoría de la bala mágica. Okay. La bala mágica es una idea metafórica en la cual alguien te puede implementar una idea en el cerebro y mágicamente tú la vas a recibir, como si te metieran una... Como una bala, ¿no? Algo que se mete, te queda en el cerebro y te lo transforma, ¿no? Esta teoría o alegoría de la bala mágica parte de la idea de que se les pueden dar a las personas mensajes que las personas
van a procesar sin darse cuenta y van a cambiar su comportamiento automáticamente. Película El Origen. Digo ahí. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La película El Origen, que es una excelente referencia. Sí. El asunto es que en la realidad eso no funciona. Todo mensaje que se percibe es necesariamente procesado por el individuo que lo recibe. Claro. De una u otra manera, ¿no? Tus propias creencias, tu propia historia, tus propios prejuicios pueden servir como filtro para los mensajes que recibes, y eso es lo que puede generar distintas interpretaciones sobre los mensajes que estás recibiendo, ¿no? Uh-huh. El MKUltra fue un proyecto secreto durante muchos años, uh-huh. creo que de la CIA. De la CIA. Fue de la CIA, ¿verdad? Totalmente. De la Agencia Central de Inteligencia. Que trataron de encontrar algún tipo de técnica efectiva, de muchas formas, uh-huh. para manipular la capacidad de razonar de las personas, lo que uh-huh. se llama normalmente el control mental, uh-huh. ¿no? Lo cual, la naturaleza nos da algunos ejemplos bastante tétricos, ¿no? Hay ciertas avispas uh-huh. que pueden poner sus huevecillos en ciertos insectos. Cuando las pupas, ¿no?, nacen, pueden controlar el sistema nervioso del cerebro, el sistema nervioso del insecto, y manejarlo a voluntad, ¿no? Les llaman insectos zombies, uh-huh. ¿no? En los años 60, un neurólogo español llamado José Delgado logró implantar un chip. Bueno, no era un chip, era algo un poco más primitivo, ¿no? Claro. En el cerebro de un toro, y con un joystick parecido al de los videojuegos, pudo manipular los movimientos, los movimientos de un toro. Sí. No, voy a decir algo bien chistoso. No es tan difícil. Uh-huh. O sea, sabemos bien cómo funciona la mayor parte de la anatomía del cerebro, uh-huh. principalmente de la corteza, y sabemos qué partes estimular con qué voltaje eléctrico para generar movimientos involuntarios uh-huh. en las personas, ¿no? Entonces, es relativamente sencillo. José Delgado lo hizo con un toro, pero se puede hacer con personas, ¿sí? Lo que buscaba el MKUltra era ejecutar estas estrategias de control mental, pero a través, por ejemplo, de lo que se conoce como primado negativo, manipulación de imágenes, mensajes subliminales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los resultados que obtuvieron fueron bastante inestables. Okay. No digo que malos ni falsos. Sí, claro, ¿no? Inestables. Es decir, había personas que eran mucho más susceptibles a la manipulación que otras. Uh-huh. Y había personas que sencillamente no refirieron ningún tipo de resultado. Es decir, los resultados del MKUltra nos mostraron que cualquier tipo de manipulación mental depende más de las peculiaridades del sujeto al que se le aplica el control mental que propiamente de la técnica. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, personas que son altamente susceptibles pueden ser, digamos, hipnotizadas de una manera relativamente sencilla. Rápida. Uh-huh. Relativamente sencilla y rápida. Pero hay personas que son extremadamente críticas o que son lo suficientemente distraídas como para no darse cuenta que las están manipulando, sí. ¿no? Entonces, el gran problema del MKUltra no fueron sus resultados, fue que se hizo sin el conocimiento de los sujetos. Claro. Se hizo de manera oculta, ¿no? Uh-huh. Sí, total. Entonces, esto se explica por el contexto político de la época. Pues era la Guerra Fría, sí. Se estaban experimentando estaban empezando a conocer el funcionamiento de la corteza cerebral y todo, y tenía sentido que se planteara esa posibilidad. Entonces, mediante mensajes ocultos, uh-huh. mediante primados negativos, primados positivos, condicionamientos, mensajes encubiertos, todo ese tipo de cosas, se buscó la posibilidad de que existiera ese resultado. Claro. Pero fueron resultados más bien inestables. Uh-huh. Entonces, repito, el gran problema del MKUltra fue que se hizo sin el consentimiento de los individuos. Ahora, actualmente hay modos mucho más simples de manipular a las personas, uh-huh. ¿sí? Y tienen que ver con elementos más bien comunicacionales. Y esto es algo que podemos observar en cualquier político, ¿no? Ok, claro. La primera regla, si tú quieres manipular a las masas, asegúrate de querer manipular a las masas y no a individuos en solitario. Ok. Porque un individuo en solitario tiene mayor sentido crítico que un individuo identificado con una masa. Ah, sí, totalmente. ¿No? Eso lo podemos observar claramente, ¿no?
Otro mandato es, cierta regla, por así decirlo, es que el mensaje que se quiere dar debe ser enunciado de la forma más sencilla posible, de manera tal que hasta el más obtuso, por no decir tonto, de los individuos lo pueda entender. Claro. Y la tercera regla es muy simple. Plantea todo en términos dicotómicos. O sea, solamente dos opciones, la buena y la mala. Y punto. Lo hizo George Bush, ¿se acuerdan? Cuando fue lo de las Torres Gemelas. Sí, claro. El eje del mal, ¿no? Arabia, Afganistán, totalmente. Irak, que no tenían nada que ver una cosa con la otra, pero como eran el eje del mal, ellos eran los malos. Y los otros éramos los buenos, ¿no? Sí. Ahora sí, que a riesgo de ofender ciertas susceptibilidades políticas, lo hizo López Obrador, ¿no? El pueblo bueno y la gente fifí. Claro. O sea, esa estrategia de dividir en dos es mucho más efectiva que todas las estrategias de control mental del MK Ultra. ¿No? Digo, no sé si les gusta el fútbol, pero la idea del fútbol mexicano es esa, ¿no? O sea, la gente ama o odia a la América porque son los malos, ¿no? Ajá, sí. Y el América, el equipo de América es una construcción de la televisión, para acabar pronto, ¿no? Las Chivas Chivas de Guadalajara ya tenían como su arraigo popular, y entonces Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa en aquel entonces, toma al equipo América que ya existía y le crea una imagen de los millonarios que estaban en contra del pueblo. Y hasta la fecha le sigue redituando muchísimo dinero a esa idea del villano de la telenovela al Club América, ¿no? Entonces lo podemos observar en una enorme cantidad de situaciones. O sea, plantea las opciones dicotómicas y la que está con nosotros es la buena y las demás son los malos. ¿No? Totalmente. Entonces, el MK Ultra nos dio como resultado eso. Porque la manipulación específica de individuos, repito, no es que no funcione, pero daba resultados altamente inestables, ¿no? Y una vez más, el verdadero problema es que se hizo sin conocimiento de los individuos. Claro. Actualmente en redes hay una serie de estrategias de manipulación mediática muy curiosas, ¿no? También las podemos mencionar, ¿no? Sí, claro, dale. No pasa nada. No. Es que estoy tratando de acordarme. Creo que se llama Memphis Corporate. A ver, voy a hacer trampa, ¿eh? Voy a revisar mi acordeón. No, adelante. Hay un estilo de presentación visual en internet. A ver si es exactamente como lo dije. Sí, es el Corporate Memphis, así se llama. Memphis corporativo. Es un estilo de identidad visual que luego ahí le vamos a pedir aquí a Pac-Man que nos muestre algunos ejemplos, ¿no? Ya teniéndolo. Es este estilo, mira. Ah, ok. Sí, estos monitos como muy planitos, ¿no? O sea... Que son ahorita viéndolos, son como muy al estilo de la película de Submarino Amarillo, ¿no? De los Beatles. Sí, tomó algunos elementos de la Bauhaus, de este movimiento artístico alemán de principios del siglo XX. El Memphis Corporate es un estilo muy curioso porque lo que muestra son personas sin colores, sin identidad, sin ningún tipo de elemento que los distinga los unos de los otros, en un mundo plano, feliz y toda la cosa, ¿no? Este estilo Memphis Corporate surgió bajo la idea de crear una identidad visual corporativa que no excluyera a nadie. El problema es que como no excluye a nadie, tampoco representa a nadie, a ¿no? nadie, claro. ¿No? Entonces, este estilo visual se presenta mucho en empresas, en presentaciones audiovisuales de grandes corporaciones y todo eso, bajo la idea de mostrar a las personas una realidad profundamente plana, profundamente feliz, profundamente descontextualizada, que les permita identificarse con la imagen de un cierto producto. Ok. ¿No? Entonces, el Memphis Corporate sí tuvo una moda impresionante, ¿no? O sea, hubo un momento en que todas las empresas usaban esta imagen. Y de hecho, sigue funcionando bastante bien. Entonces, esta identidad visual permite que las personas puedan sentirse identificadas con un estilo de vida que tal vez no les corresponde económicamente. Claro, económicamente. ¿No? Y que luego podemos hablar, dejamos abierta la posibilidad, ¿no? De las estrategias comerciales que usan los grandes centros comerciales para hacerte comprar, ¿no? Claro. Hay algo bastante interesante del Memphis Corporate, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones de manipulación mercadológica
podemos decir que en gran medida surgieron también de los estudios del MK Ultra. Pero la situación importante es esta, ¿no? Es mucho más fácil manipular a una masa que a las personas individuales. Sí. Si quieres manipular personas individuales, lo que tienes son resultados altamente inestables, ¿no? Depende más de la disposición del individuo que de la manipulación en sí. Y por ejemplo, cuando hablamos de la manipulación ahora que se ha dado en la música, es prácticamente lo mismo, buscar el que le guste a la mayoría o a la gran cantidad de personas para que ese único artista o ese estilo, ¿no? Se vaya pues haciendo cada vez más grande y vaya agarrando cada vez más masa. Claro. Hay un elemento teórico de la música muy curioso. No sé si alguna vez se han preguntado, y bueno, también para la audiencia, ¿no? Es una buena pregunta. ¿Por qué a veces escuchas una canción que nunca habías escuchado y automáticamente te gusta? Sí. ¿No? Sí, claro. Sí. La respuesta es muy sencilla, porque ya la habías escuchado antes. Ok. La música como industria tiene una serie como de... ¿Cómo decirlo? Como de estructuras musicales ya definidas. Claro. Ciertas secuencias armónicas, ciertas melodías, ciertos ritmos que se rifean una y otra vez. Precisamente como una estrategia que te permite a ti identificarte de inmediato con una canción nueva, pero que en realidad no es tan nueva. Sí. Puedes decir, suena como tal canción. Muy parecida. Y eso es lo curioso. Chida, a veces ni siquiera te das cuenta que suena igual. Nada más te gusta. Sí, claro. ¿No? Algunos ejemplos, bueno, igual ahí le vamos a pedir luego aquí a Oscar, a Pac-Man, ¿no? Que ahí nos ponga algunos ejemplos. Pero está el famoso Millennial Whoop, que es un grito que se repite en prácticamente todas las canciones pop del 2000 para acá. Ok. ¿No? Está, por ejemplo, los famosos 4 acordes, que es una secuencia de 4 acordes específicos que se repiten en cualquier cantidad de éxitos de los años 80 y 90. Sí. ¿No? O un ritmo de batería, sí no me acuerdo cómo se llama, pero lo encuentras en miles de canciones, exactamente el mismo ritmo, a veces un poquito más lento, ¿no? O un poquito más rápido. Pero en general, estas canciones no es tanto que te manipulen a consumir la música, es que apelan a tu memoria, ¿no? O sea, una canción te gusta de inmediato porque ya la habías escuchado. Ya estaba registrada. Ya estaba registrada en tu memoria y por eso es tan fácil que te identifiques con ella, ¿no? Claro. Y digo, lamentablemente ahorita no tenemos cómo mostrarlas, pero hay muchos ejemplos bastante interesantes. Entonces, habría que darle también como su espacio, ¿no? Este tipo de cosas. Claro. Pero sí es muy interesante la forma en cómo la industria musical ha producido música en masa usando los mismos moldes armónicos, melódicos y rítmicos que hacen que una canción pueda gustarle a chicos grandes, no tan grandes. Totalmente. Y lo que hace el cine es algo muy parecido, ¿no? O sea, presenta una película con grandes efectos especiales muy novedosos, pero musicalízala con música de los 80s. Y lo que tienes es padres encantados con la música que llevan a sus hijos que se encantan con la película y lo que creas es un nuevo nicho de consumo para la música que ya se había hecho antes. Una oportunidad nueva. Una oportunidad nueva. Digo, claro ejemplo, la película de Bohemian Rhapsody, ¿no? La de Queen. Sí, o sea, totalmente. ¿Cuántos adolescentes descubrieron a Queen con esa película? Y claro que fue un movimiento calculado, ¿no? Sí. Entonces, por eso te digo, es mucho más fácil manipular a las masas que manipular a los individuos. Así es. Y a veces con trucos muy simples, ¿no? Sí, no manches. No, la verdad es que deberíamos de tener ese tipo de darle, como tú dices, su espacio y ver este tipo de... Sí, no, ya... Totalmente esa canción que ahorita es creo que es la más escuchada en todo el mundo. Esta canción de Bruno Mars con una chica coreana, que no recuerdo ahorita su nombre, pero la canción se llama ATP. APT. Y eso, simplemente eso. Pero cuando yo la escuché, fíjate que tienes razón, cuando yo la escuché, no me llamó la atención esa parte que lo repite demasiado, que es el APT, ¿no? Pero cuando el coro, la estrofa del coro, sí es muy similar a otras melodías, y eso es lo que te engancha. O sea, estás escuchando eso muy repetido, pero es como que, órale, medio extraño. Pero cuando llega el coro, ¡pum! Te da directo y dices,
ok, esto ya me gusta más, claro. Entonces, está muy chistoso, pero sí está interesante darle su espacio a esto de la música y el control de la masa a nivel musical. Sí, claro, ¿no? Y si le pones Millennial Whoop, ¿no? Es una secuencia de notas mi, sol, ¿no? Y está en todas las canciones del 2000 para acá. Y de verdad, cuando lo identificas, ya no puedes dejar de escucharlo. Ok. ¿No? O sea, lo empiezas a... O sea, es una secuencia musical muy simple, ¿no? O sea, son dos notas que se repiten alternadamente, pero la peculiaridad es que se repiten con la voz del cantante, no es un instrumento. ¿Sí? Ahí sí, Pac-Man nos hace el favorcito, ¿no? De mostrarnos algo interesante. O sea, pero en el momento en que lo identificas, ya no lo dejas de escuchar. Y te das cuenta de que está en todas las canciones del 2000 para acá, ¿no? Ok. A ver si Vamos tenemos... a ver si... Millennial Whoop. W-H-O-O-P. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Ahí... De ahí que nos dé como la introducción a eso, ¿no? Pero claro. es muy interesante a hablar de esto, sobre todo a nivel musical y de artistas que a lo mejor como ahorita tú lo dices, son artistas, o lo que venimos hablando de esta chica, son artistas muy jóvenes y que les están implementando estos... pues, nuevos estilos, y los ponemos así, nuevos estilos, y que ahorita está muy revolucionada la música coreana también en el mundo, y que ahorita la mayoría de los jóvenes están escuchando este tipo de pop, pero que, como tú dices, ya traen un trasfondo donde ya se ha manejado las mismas estrategias de a lo mejor desde los 80s, desde los... No, incluso desde antes, o sea, se dice por ahí que los Beatles fueron los inventores del pop. Y muchas de las fórmulas del pop actual vienen de dos grupos, ¿no? Los Beatles es el primero y Kraftwerk, un grupo de música electrónica alemán. Y bueno, podríamos meter a Giorgio Moroder, ¿no? Un productor estadounidense que sentaron las bases de la música popular actual. Pero bueno, ahí es donde nos damos cuenta de que a veces nuestros gustos no son tan peculiares no son tan, como creemos, tan especiales. ¿no? No son tan especiales. Porque luego, así es. Sí, porque luego vas a un concierto de tu grupo favorito que según tú es música muy especial y hay 10,000 personas igual de especiales que tú, ¿no? Sí. Entonces... sí, exactamente. Pues bueno, Gabriel, yo te veo impactado, te veo... Que apenas iba a decir de mi... ¿De quién? ídolo Peso Pluma. No, estás viendo que luego te van a... ¿Me van a mandar una otra maldición o qué? Sí, bueno, ya no voy a decir. Ya no hay que decir nada, pero Gabriel, la verdad es que bastante interesante el capítulo de hoy aquí con Javier, y algo que le quieras decir, algo con lo que te quieras despedir. No, pues agradecerle que haya aceptado esta invitación y esperamos preparar algo choncho y otra vez aquí. Sí, que una tercera parte. Dicen que la tercera es la vencida y con el Bubulú tienes una cuarta. Entonces, ahí va. Agradecerle ahí al Pac-Man, aquí al Joel, a ti. Aquí a la pareja de... Mari Carmen. Mari Carmen. Aquí está, sí, mira. sí, gracias. Y al Pinque, ¿cómo no? Que anda por ahí. El buen Pinque. Que anda por ahí. Y antes de despedirnos, Gabriel, pues vamos a hacer la presentación de un regalito que nos manda por ahí una de nuestras seguidoras, la cual nos mandó una historia de... Tiene como su fábrica de ositos. No sé si la recuerdas. Ositos Mati. Ositos Mati. Y por fin nos manda al osito Dani. Al osito Dani, que fue como se confeccionó este osito, y con esa historia tan tétrica de este señor que había fallecido y que se confeccionó con la camisa. La prenda de la aquí persona lo voy a presentar. Aquí está el buen osito. Ya nos lo mandaron. Véanlo cómo está. Digo, si por ahí llegaron a ver el TikTok y ya les implementó el Pac-Man en la cabeza, que es de color rojo, que tenía cuadritos. No. Esta es la camisa original, es negra. Lo voy a dejar por ahí, Gabriel, para que lo pongamos y que nos acompañe ya en todos nuestros episodios. Y pues espero que no haga nada. No se mueva, no se esconda.
Éndale, porque luego ya lo vamos a ver escondido. Entonces, pues bueno, agradecerte, Javier, por haber aceptado la invitación y hablar de estos temas tan fascinantes que son, pues, las conspiraciones, todo lo que tiene que ver con la música, la Tierra, la Luna, en fin. Una explicación bastante diferente del MK Ultra. Exactamente, desde una perspectiva diferente. Y eso es lo interesante, que hemos traído personas aquí que salen del contexto de algunos otros programas, de lo común. ¿Por qué? Porque también, así como Javier, cuando tuvimos también al sumo sacerdote de una iglesia satánica, nosotros creíamos que íbamos a escuchar cosas así como terroríficas. Nada que ver, o sea, totalmente... Y cuando le pedí una oración no me la quiso decir, no. Pero fue respetuoso. O sea, totalmente una persona culta, inteligente, con cosas bien establecidas, nada que ver con lo que tenemos así como en mente. Hablamos también ya con un masón. También una persona bastante culta en ese sentido, hablando temas muy interesantes y que también piensas, bueno, la masonería y todo esto, ¿no? Y la verdad es que, así como Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí, desde la perspectiva de la psicología y desde algo diferente que sale del ordinario. Y amplió bastante el repertorio, bueno, a lo que nosotros tenemos en mente, que conocemos de otra parte, lo amplió él bastante, o sea, lo ajustó. Totalmente, pues la verdad es que te agradezco mucho, Javier. Y pues antes de despedirnos, me gustaría pasar a la recomendación de la noche. Bueno, y con respecto a alguna recomendación, hay una serie que a mí me gusta mucho, una serie de dibujos animados que se llama Inside Job, el trabajo interno, está en Netflix. Nos muestra todos estos aspectos, ¿no? De que todas las conspiraciones que surgen resulta que son reales. Y hay un conjunto de individuos que son unos reverendos idiotas que están manejando los hilos del mundo. La serie está presentada a modo de comedia y es una muy buena serie, ¿no? A mí me gustó mucho. Otra recomendación, bueno, ya lo mencionamos, el documental de The Behind the Curve, que le pusieron un título en español horroroso. Terrible. Pero bueno, ahí está en Netflix. Y para quien le interese un punto de vista más científico, hay un sitio de internet, está en todas las redes sociales, se llama Verificiencia. Okay. Lo dirige el ingeniero Javier Delgado. Y es un sitio donde se hacen análisis de estas notas aparentemente verdaderas, pero que tienen algunas inconsistencias. Y es un sitio que vale mucho la pena, ¿no? Okay. Yo no soy colaborador habitual ahorita, pero eventualmente lo fui y pienso hacerlo en algún momento, pero es un sitio que vale mucho la pena, ¿no? Ok, ¿no lo repites? ¿Cómo se llama? Verificiencia, así tal cual. Se encuentra Está en Facebook, tienen sitio de Facebook, tienen un sitio de internet también. Y creo que nada más. O sea, se pueden encontrar como tal cual en Google Verificiencia. Ponerle Verificiencia. O en Facebook. O en Facebook aparece un sitio de Verificiencia y podrán encontrar todos los artículos que se han hecho hasta ahorita, ¿no? Ok, muy bien. Y muy bien, lo ponemos ahí para que lo puedan ver y checar. Pues bueno, Gabriel, agradecerte a ti, agradecerle a toda la producción, agradecerle también a nuestros suscriptores que siempre se quedan hasta el final, dejan su comentario, le dan a la campanita y comparten el video. Y pues bueno, que nos dejen ahí sus recomendaciones, sus comentarios acerca de esta plática. Y sobre todo que si tienen alguna historia, que nos la manden a mihistoria3fp@gmail.com. Acuérdense que el 3 es con número y no con letra. Así es. Y pues bueno, si no hay nada más que decirles, muchísimas gracias, Javier, nuevamente. Y pues bueno, como les digo cada noche, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Tercera frecuencia.